Buenas noches, mi nombre es Iván Jiménez, soy estudiante de la especialización Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al equipo de trabajo 108001-5 de la materia Gestión de Stakeholders. Hoy nuestro equipo está encargado de brindar una capacitación sobre el clima laboral, clima organizacional, que es lo que hemos venido trabajando en esta parte del trabajo. Dado la contingencia que estamos teniendo hoy en día sobre este COVID-19, pues lo ideal es que lo hubiéramos hecho de una manera presencial, pero pues todos sabemos que es difícil y más que difícil no se puede hacer por lo decretado por presidencia. Entonces tenemos que vernos apoyados de todas estas herramientas telemáticas que tenemos hoy en día. Por eso la vamos a hacer por este medio. Nuestra capacitación entonces inicia pues o está dirigida a todos los empleados del Banco Compartir, acorde a los lineamientos y metas establecidas dentro del proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Es la medición del clima organizacional y de la productividad de los empleados en la fábrica de operaciones de la empresa Banco Compartir. Para el equipo de desarrollo del proyecto y los altos directivos de la empresa es necesario reforzar temas que aporten al clima laboral y a la salud mental de todos sus empleados para que, por lo que considera pertinente trabajar en el tema de regulación e inteligencia emocional. ¿Sí? Estamos enfocados en trabajar en el tema emocional para la parte de clima laboral. Hay otros factores eh, que son importantes, pero queremos hablar de la inteligencia emocional y para ello vamos a hablar de la regulación emocional, ¿sí? Cuando me refiera con las iniciales RE, voy a hacer referencia a regulación emocional, ¿ok? Vamos a citar unos autores, ¿sí? Que nos hablan de estos temas. Entre ellos está Jiménez y López Zafra del año 2008. Ellos definen la regulación emocional y sus implicaciones bajo el término de autoconcepto emocional. Por su lado, Thompson lo define como el proceso de iniciar, mantener, modular y cambiar la ocurrencia, intensidad y duración de los estados afectivos internos a los procesos fisiológicos, a menudo con el objetivo de alcanzar una meta. Es decir, la intención y capacidad de modificar los componentes de la experiencia emocional. eh, Cuando hablamos de modificar los componentes está pues el lenguaje verbal, el no verbal, todo el tema fisiológico que es nuestro lenguaje corporal, respecto a su frecuencia, forma, duración e intensidad. Hay otras definiciones importantes también que quisiera citar, entre ellos está Gross del año 98. Él lo define como un proceso por medio del cual las personas ejercen una influencia sobre las emociones que experimentan, sobre cuándo suceden y sobre cómo experimentan y se expresan. Sí, volvemos a hacer citación al lenguaje corporal, importantísimo en todo este tema de la regulación emocional. Entonces, esto implica que todos aquellos procesos extrínsecos e intrínsecos responsables del monitoreo, evaluación y modificación de las reacciones emocionales, en especial de sus características intensivas y temporales, con el fin de alcanzar las propias metas. Citado por Thompson en el año 94 y Gross en el año 2007. La regulación emocional desde la activación fisiológica. ¿Qué quiere decir el tema fisiológico? Citando pues que otros han centrado sus definiciones en torno al papel del individuo y su funcionamiento. Para ello han trabajado sobre tres elementos principales: el temperamento, ¿sí? El afrontamiento y la autorregulación conductual. La regulación emocional desde la activación fisiológica. Seguimos con el mismo tema. Desde estos enfoques, la RE, voy a hablar de la RE, implica el manejo exitoso de la activación emocional,
permitiendo un funcionamiento social efectivo al iniciar, mantener, modular y cambiar la ocurrencia e intensa duración de estados afectivos internos de los procesos fisiológicos. Otra definición del año 2010 de un autor llamado Murphy. La regulación emocional de la autorregulación conductual incluye ajustes en el inicio, la adaptación, la interrupción, la terminación o alteración del comportamiento en función de metas, tal y como lo señala Carvey en el año 96. Eh, esta aproximación desde la autorregulación se fundamenta en riesgos, se fundamenta en lo que para ellos es uno de los rasgos característicamente humanos, la capacidad para alterar sus propias respuestas y adaptarse a efectos directos de situaciones inmediatas. Nuevamente citamos a otros autores. Ok, tenemos más. De Brenner en el 97 hace un mayor énfasis en el papel de la regulación emocional como la habilidad que favorece el funcionamiento del individuo en su contexto social. Estos autores describen tres tipos de procesos de regulación. Está la emoción, la regulación del contexto y la regulación de la conducta iniciada para las emociones. Para ellos, la regulación emocional se logra establecer a través de estrategias que alcancen un ajuste en las dimensiones interno-externo. Disregulación emocional. ¿Qué es la desregulación emocional? Esto no es más que los elementos centrales a trabajar en personas que tienden a tener conflictos interpersonales, ¿sí? Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por algún momento en nuestros trabajos, estudios, en los entornos por los cuales nos enfocamos, ¿listo? Se relaciona con cuadros de ansiedad, trastornos de alimentación, personalidad, estrés laboral o académica, entre otros problemas y trastornos. Regulación e inteligencia emocional. Vista como inteligencia emocional implica cuatro niveles de interacción de conductas relacionadas con la emoción: la percepción, evaluación y expresión de la emoción, el efecto facilitador de las emociones con respecto al pensamiento, la comprensión y análisis de las emociones utilizando el conocimiento emocional y la regulación reflectiva de las emociones. ¿Cómo aportar, cómo aporta esto a la mejora del clima organizacional? Pues si tenemos un buen manejo de nuestras emociones, si tenemos un buen manejo de nuestro lenguaje corporal, ¿sí? Si tenemos tolerancia con los demás, pues el clima va a tender a mejorar, ¿sí? No, muchas veces pedimos o enfocamos el clima laboral a temas únicamente del empleador, ¿sí? Tener una buena oficina, tener un buen equipo, tener buenos medios de comunicación, pero pues está más que definido que esto no hace parte del tema del clima laboral. Hay otros componentes importantísimos, como el que estamos hablando de la inteligencia emocional, de mi comportamiento, de cómo trato yo a los demás. Hay otros temas también que afectan mucho el clima organizacional, como la equidad de los salarios, ¿sí? Como la estabilidad y, pues del colaborador, del empleador, pues que las promesas sean cumplidas siempre, ¿sí? Todo este conjunto de cosas, pues nos van a ayudar a tener un muy buen clima laboral. Dicho esto, cada trabajador reconozca sus emociones y tenga un mayor control sobre ellas, garantiza que se pueda llevar a cabo un mejor trabajo en equipo. Sí, trabajo en equipo. Yo, si estoy abierto a trabajar en equipo y tengo un control de mis emociones, pues voy a tener éxito en eso, ¿ok? La regulación emocional y la inteligencia emocional es saber que el poder analizar los comportamientos que se vayan a adoptar frente a cualquier situación y elegir la respuesta más adecuada para la resolución del conflicto interpersonal y evitar malestares entre las relaciones de los empleados, aporta a la resolución de conflictos, ¿sí? Y acepta al otro a pesar de sus falencias. Esto no es más que ser tolerantes. Nosotros, todos, tenemos falencias y no nos damos cuenta, ¿sí? A veces
molestamos a otra persona y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces hay que aprender a distinguir esos momentos y tener tolerancia sobre ellos. Estrategias de inteligencia emocional, regulación emocional. Nuevamente, los autores, Ross Thompson, sugieren que el individuo genera 5 procesos de regulación emocional que se traducen en una serie de estrategias claves a lo largo del proceso. ¿Cuáles son estos comportamientos, estos procesos que citan estos dos señores? Pues es la selección de la situación, la modificación de la situación, el despliegue de la atención, distracción o concentración, ¿sí? El cambio cognitivo y la modulación de la respuesta, ¿sí? Son estos 5 pasos los que nos llevan a tener un éxito o un fracaso en una relación, ¿ok? La selección de la situación. Esta pauta de la regulación emocional involucra tomar acciones que aumenten la probabilidad de terminar o no en un escenario en el que se experimenten emociones, ya sean deseables o indeseables, ¿sí? Es decir, que si te puedes alejar de una situación estresante y sabes cuándo no realizar bien tu trabajo, eh, tus jefes se pueden molestar, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo de esto. El segundo es la modificación de la situación. Se refiere a todos los esfuerzos del individuo destinados a alterar directamente la situación y el impacto emocional que ésta puede tener. Esta estrategia constituye una forma potente para manejar las emociones y puede darse tanto de manera interna como externa. Mejorar las habilidades comunicativas es una muy buena opción cuando empleados necesitamos crear entornos más adecuados para realizar nuestro trabajo. El despliegue de la atención consiste en dirigir la atención o no dentro de una situación dada en el propósito de influenciar las emociones. La distracción o la concentración. A veces estamos a punto de iniciar un conflicto, sabemos que va a pasar y no queremos que pase. Simplemente o cambiamos la conversación o nos distraemos o nos concentramos en otra cosa, ¿sí? En estos momentos pudiéramos tomar esa decisión y con seguridad nos vamos a ahorrar un tema ahí de mal clima laboral. Distracción y concentración. El cambio cognitivo se refiere a cambiar la forma de apreciar la situación en la que está para alterar su importancia, ya sea cambiando de manera en la que se piensa acerca de ella o modificando la propia capacidad para manejar las demandas que implica. ¿Sí? Concentrarnos en si de verdad vale la pena que no moleste por esto o lo podemos pasar por alto. Es una estrategia clara para la regulación emocional. La modulación de la respuesta. En contraste con los procesos anteriores, la modulación de la respuesta ocurre tarde en los procesos generando la emoción. Es decir, pues me doy cuenta ya cuando casi que la embarré, ¿sí? De esta forma, la modulación de la respuesta tiene que ver con la influencia en el individuo ejerce, tanto directamente como le sea posible, en las respuestas fisiológicas, experimentales o conductuales de la emoción, como cuando queremos responder algo, pero nos detenemos a tiempo y nos quedamos callados para evitar un conflicto. Por lo general es lo que hacemos, o a veces ya es tarde y explotamos y generamos el conflicto. Algunas maneras de influir en las respuestas fisiológicas son los alimentos, el ejercicio, la relajación, la regulación de la conducta, ser paciente, ser tolerante, tratar de aplicar esas estrategias en todos los ámbitos de la vida. Tenemos estas referencias bibliográficas, más las que ya hemos citado dentro de esta capacitación. Esto es todo. Esperamos que les haya quedado un poco más claro. Sabemos que de entrada no va a ser fácil entender todo el tema del clima laboral, pero pues vamos a seguir dando más capacitaciones, vamos a seguir teniendo talleres. Preferiblemente quisiéramos que fueran presenciales una vez podamos superar esta contingencia. Sin embargo, pues de no poder hacerlo, vamos a buscar la forma de hacerlo virtual, utilizando alguna herramienta como Teams o algo. Pero queremos seguir trabajándole al tema del clima organizacional, fortaleciendo la inteligencia emocional. Muchas gracias y quedamos pues para nuestra próxima
nuestra próximo encuentro.